a través de la voz de Celeste, que esta noche se sienten conmigo a escucharla. Audio número 1. Yo vengo aquí, yo primeramente te digo, yo estoy aquí contigo porque yo quiero hablar la verdad. No, si quisiera una novela, pues le hubiera hablado a Arturo Pérez Reverte, oye, hazme famosa, mira, ahí está la Reina del Sur. No, eso es una novela. La realidad son los hechos factibles que se pueden comprobar. En el caso tuyo, por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a hablar de estas señoras del narco. Yo creo que si hablamos de una, lo justo es que se hable de todas. O sea, es lo justo, porque si no estamos siendo... ¿Quiénes son estas todas? Todas, pues mira, que yo sé, ¿sí? Por ejemplo, está el caso de Galilea, seguro, ¿sí? Tenemos a Ninel, seguro. Porque tú hablaste directamente. Sí, yo hablé con ella y yo sé del dinero que se le dio y a mí Arturo me lo confirmó en la casa de la Escarcha. Arturo no era echón. Sí, Arturo decía, me comí esa pollita, se la comió. Una de las motivaciones para romper el silencio es, por supuesto, todo el show, todos los gritos, lágrimas de algunas de estas mujeres famosas como la señora Galilea Montijo o como la propia Ninel Conde, que cuando aparecieron en el libro de Emma y las otras señoras del narco, pues las muy hipócritas trataron de negar su involucramiento con el cártel de Sinaloa y particularmente con Arturo Beltrán Leiva, quien les pagaba pues varios miles, decenas de miles de dólares por su compañía sexual y afectiva. Bueno, pues para mí siempre es una grandísima emoción poder encontrarme con mis lectores. Realmente cuando estoy escribiendo, particularmente este libro que es uno de los libros que más me ha dolido escribir, no se puede decir de otra manera, me ha dolido, he llorado escribiéndolo, y cuando lo escribía y me preguntaba si tenía sentido contar esta historia, si tenía sentido, si era de alguna utilidad adentrarme hasta ese nivel, hasta ese punto, en este infierno que es el crimen organizado, el sistema criminal que tiene de rodillas a nuestro país, en esas noches de insomnio, en esas noches de soledad, en esas noches de rabia, de frustración, los pensaba a ustedes y pensaba que sí valía la pena contar esta historia, que sí valía la pena que ustedes escucharan la voz de Celeste, que sí valía la pena que ustedes junto conmigo, página por página, escalón por escalón, fueran bajando conmigo a ese infierno donde yo frecuentemente vivo. Desgraciadamente, nos guste o no, el tema del crimen organizado, el tema de la delincuencia organizada, el tema de este sistema criminal continuado, es el tema de México. Cualquiera que no quiera entenderlo está ciego y sordo. En las calles, la situación económica, la situación de violencia, la situación política, todo está influido por el poder del crimen organizado, que ha penetrado hasta el más mínimo recoveco de este país, donde ahora tenemos un borbandeo constante de la narcopropaganda, de la cual hablaremos más adelante, que nos intoxica, que nos va cebando, que nos va adormeciendo, que nos va haciendo pensar que es tolerable lo intolerable. Y a veces, ¿por qué no decirlo? Uno de estos propagandistas de la narcopropaganda, dijéramos, está en Palacio Nacional. No es posible que la primera política pública que quiera imponer un jefe del Ejecutivo, un presidente que está obligado a seguir la ley, a proteger a los ciudadanos, venga y nos diga que hay que dar abrazos y no justicia, ¿no? Y no verdad, y no perseguir a los maleantes. Bueno, esa es parte de la narcopropaganda que ha invadido nuestro país. Y es parte de lo que habla este libro de las señoras del narco. Desde mi primer libro, la pareja presidencial, el gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, que vine a presentar justamente un día de diciembre en la FIL del 2005, donde hablo de las corruptelas de Vicente Fox, de Marta Sagún. Desde ahí, después Fin de fiesta en Los Pinos, después Los cómplices del presidente, después Los señores del narco,
después México en llamas, después La verdadera noche de Iguala, después El traidor, después Emma y las otras señoras del narco y desde toda esta larga trayectoria de libros, la temática fundamental ha sido indagar sobre las entrañas de este sistema criminal. Y en esta ocasión, la manera en que pude lograr hacerlo es a través de un testigo fundamental. Cuando yo estuve aquí en 2021, les hice una promesa. Les hice la promesa que iba a regresar con más información. ¿Se acuerdan? No sé si algunos de ustedes estuvieron por aquí en aquella ocasión, cómo teníamos a los compañeros de medios de comunicación allá atrás, así muy álgidos, ¿no? Donde preguntaban, ¿hay más artistas, hay más mujeres del espectáculo involucradas con el crimen organizado? Yo les dije, sí, hay una larga lista. Y aquí está esa larga lista, no solo de mujeres del espectáculo, sino mujeres comunes y corrientes, mujeres de la política, mujeres VIP, mujeres de la socialité, que gracias a esta putrefacción que vive el país, terminan enredadas en estas organizaciones criminales. Una de esas mujeres decidió hablar conmigo, Celeste B. Cuando yo lancé la convocatoria de invitar a estas mujeres a romper el silencio, a romper las cadenas, a rebelarse, a delatar a sus maridos, a sus amantes, a sus cómplices, mucha gente pensó, no va a pasar nada, Anabel está soñando, esta gente no rompe el silencio, esta gente vive en estas redes de complicidad y no tienen el valor de hacerlo. Pues no, hubo muchos que acudieron a ese llamado y justamente uno de ellos fue justamente esta Celeste Vélez, quien fue durante más de 10 años integrante de ese sistema criminal del que estamos hablando. Fue integrante del cártel de Sinaloa. Ella fue pareja sentimental, confidente y procreó una hija con Arturo Beltrán Leiva, que es uno de los narcotraficantes más poderosos que ha visto este país. Incluso, de acuerdo a la nueva información que he recibido después de la publicación del libro, Arturo Beltrán Leiva era el narcotraficante más rico de la cúpula del cártel de Sinaloa, incluso más rico que el propio Chapo Guzmán, su primo, y que el Mayo Zambada. Estamos hablando de un sujeto que llegó a ganar gracias a la corrupción y gracias al mercado que crece y crece de demanda de drogas, llegó a acumular cerca de $400 millones mensuales. Hasta ahora hemos podido conocer qué son los narcotraficantes a través de lo que dice el gobierno, a través de algunos expedientes judiciales, a través del diario secreto de Vicente Zambada en el libro El Traidor, pero no habíamos podido conocer, sabemos cómo ganan su dinero, sabemos cómo sobornan, sabemos quiénes han sido sus cómplices, presidentes, gobernadores, militares, empresarios. Lo que no sabíamos es por qué lo hacen. Todos los delitos, todas las conductas antisociales tienen una motivación. ¿Qué persiguen estos hombres? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué matan? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué violan? ¿Por qué corrompen? ¿Qué es lo que hay en sus mentes que los impulsa a hacer esto? Bueno, pues finalmente Celeste, a través de una entrevista de más de 30 horas durante varios días, a través de su relato, a través de sus lágrimas, de sus gritos, de su desesperación, de sus risas, de su cinismo, de su sentido de culpa, de sus remordimientos, podemos conocer qué es lo que tienen estos sujetos y por qué no se detienen. Cualquiera de nosotros pensaría, oiga usted, pues $400 millones es como sacarte la megalotería, ¿no? Te lo ganaste 2 meses, te lo ganaste 1 año, bueno, ya es suficiente, ¿por qué no se retiran? ¿Por qué es necesario estar acumulando y acumulando y acumulando ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿El propósito es el dinero? No.
Lo que podemos entender a través de Celeste es que el propósito no es el dinero. Para mí es importante, no solo a través de las páginas de este libro, sino a través de la voz de Celeste, que esta noche se sienten conmigo a escucharla. Audio número 1. Yo vengo aquí, yo primeramente te digo, yo estoy aquí contigo porque yo quiero hablar la verdad. No, si quisiera una novela, pues le hubiera hablado a Arturo Pérez Reverte, oye, hazme famosa, mira, ahí está la Reina del Sur. No, eso es una novela. La realidad son los hechos factibles que se pueden comprobar. En el caso tuyo, por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a hablar de estas señoras del narco. Yo creo que si hablamos de una, lo justo es que se hable de todas. O sea, es lo justo, porque si no estamos siendo... ¿Quiénes son estas todas? Todas, pues mira, que yo sé, ¿sí? Por ejemplo, está el caso de Galilea, seguro, ¿sí? Tenemos a Ninel, seguro. Porque tú hablaste directamente. Sí, yo hablé con ella y yo sé del dinero que se le dio y a mí Arturo me lo confirmó en la casa de la Escarcha. Arturo no era echón. Sí, Arturo decía, me comí esa pollita, se la comió, y si no se la comió, como lo de Lina. Audio número 2. Estoy saliendo yo al quite, aquí salimos todas. Claro. Cada quien tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por eso no vine aquí vestida de corderita, vine a ver, pues fui esta corrupta, esto es lo que fui. A lo mejor tú te vas a formar tu criterio de acuerdo a mis circunstancias. Sí. Y a lo mejor ellas tendrán otras, pero pues ya verán ellas si quieren darte su versión, ¿no? Celeste, una de las motivaciones para romper el silencio es, por supuesto, todo el show, todos los gritos, lágrimas de algunas de estas mujeres famosas como la señora Galilea Montijo o como la propia Ninel Conde, que cuando aparecieron en el libro de Emma y las otras señoras del narco, pues las muy hipócritas trataron de negar su involucramiento con el cártel de Sinaloa y particularmente con Arturo Beltrán Leiva, quien les pagaba pues varios miles, decenas de miles de dólares por su compañía sexual y afectiva. Y justamente Celeste habla de realmente hasta qué nivel llegó la relación de Arturo Beltrán Leiva con Galilea Montijo, esta mujer que todos los días pues está ahí en la televisión, entrando a nuestros hogares, siendo la cara, ¿no?, de una empresa de televisión, de Televisa, esta mujer que incluso dirige o encabeza, es el rostro del Teletón, ¿no?, hace programas infantiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa mujer fue amante durante muchos años de Arturo Beltrán Leiva y él le llegaba a pagar hasta $200,000 mensuales como si fuera su esposa. Directamente a Celeste le constaba esta situación. Y es así como Celeste habla de que una de esas motivaciones, cuando nos preguntábamos cuáles son esas motivaciones, qué es lo que tira a estos hombres a estar delinquiendo y acumulando estas fortunas a costa de lo que sea, es justamente, particularmente en el caso de Arturo Beltrán Leiva, esta obsesión por las mujeres, este deseo enfermizo de estar con mujeres, de estar coleccionando artistas, para lo cual necesitaba pues esos $400 millones. Necesitaba ese dinero para comprar autos para estas mujeres, para comprar propiedades, para él mismo autocoronarse como una especie de rey, porque este hombre vivía como rey. Ahí los lectores que entren al libro, que entren a este infierno, se darán cuenta pues de todos estos hábitos que tenía Arturo Beltrán Leiva en cuestión de relojes, en cuestión de perfumes, en cuestión de estos vicios, ¿no?, que pareciera que realmente son, dijéramos, los vicios comunes de cualquier otra persona, porque también esto nos hace verlos más como seres humanos comunes y corrientes, solo que tienen la capacidad
económica y de maldad y de corrupción, de que les permite llegar a estos niveles extrapolados de poder y a estos niveles extrapolados de sus vicios. Audio número 3. Arturo ponía el listón muy alto para todos, porque Arturo era súper espléndido. Una muchachita cualquiera que anda haciendo su vida universitaria, haciendo lo que a modelo, les daba $10,000. Porque a estas les daba más. Lo que pasa es que las artistas se cotizaban más alto, ¿estás de acuerdo? Él pagaba por trayectoria, fama, pero $10,000 para una jovencita que está estudiando, pues tampoco. Estos señores querían darle $5,000, o sea, ¿sí me explico? Entonces $10,000 era una $10,000, Anabel, para una chica que tiene necesidades, inclusive en casa, le cambia la vida. Arturo era eso. Lo que nos explica Celeste a través de su relato rompe uno de los ideas preconcebidas que mucha gente tiene de que solo por pobreza la gente se corrompe. Solo los pobres se convierten en narcotraficantes. A través del testimonio de Celeste nos damos cuenta perfectamente de que eso no es así. Y uno de estos ejemplos, y por eso es paradigmático y por eso es importante decirlo hasta el cansancio, cómo estas mujeres del mundo del espectáculo, que dijéramos cuál es su necesidad, cuál es su hambre, ¿no? Cuál es su pobreza, son mujeres que diría uno ya tienen una vida acomodada, tienen reputaciones, tienen trabajos, tienen programas de televisión. ¿Por qué aún así van y se prostituyen o se convierten en madres o esposas, amantes de este tipo de narcotraficantes? Y es ahí donde nos damos cuenta de que algo está podrido profundamente en nuestra sociedad. Y es ahí donde las mujeres tenemos que reflexionar cuál es nuestro papel en esto, como víctimas y como victimarias. Porque estas mujeres, cuando entran a estos círculos machistas, que es el hipermachismo que se vive en los carteles de la droga, pues se someten a un montón de violencia, se someten a un montón de actitudes y de hábitos y les hacen hacer cualquier cantidad de cosas a cambio de dinero. Uno de estos ejemplos que también abarca de que no solo las actrices que no eran pobres, que no lo hacían por hambre, llegaban a tener estos contactos con el crimen organizado. Hay una mujer particular que se llama Violeta Vizcarra. Esta mujer que hasta este momento no ha salido públicamente a desmentir. Hasta este momento esta mujer, esta VIP, muy amiga por cierto de José Ramón López Beltrán, el hijo de AMLO, una mujer muy amiga de algunos círculos de actores de Televisa y Televisión Azteca, que era parte de este harem de Arturo Beltrán Leiva y era parte, esta doble personalidad de ser VIP, de ser insospechada, le permitía tener un pie dentro de las televisoras y un pie en la cama de Arturo Beltrán Leiva. Y gracias a esto, ella era una de las enganchadoras de mujeres para Arturo Beltrán Leiva, no solo de actrices, también llegaba a llevarle estudiantes universitarias, de universidades de clase media y media alta, jóvenes estudiantes que por $10,000 también iban y se prostituían y se entregaban a este tipo de narcotraficantes, particularmente Arturo Beltrán Leiva. Vamos con el audio número 5. Una cosa que una vez me dijo Violeta en un hotel. Ajá. Estamos en Villas Patriotismo, sentadas, y me dice, Violeta era preciosa, ¿la viste? O sea, sí, ella con mucho porte, bonita la chamaca. Media rara, pero una chamaquita, pues yo por eso la entendía. Y empieza y me dice, es que Arturo me dijo, ella no decía Arturo. La única que le decía Arturo era yo, era muy igualada, pero ella dice, me dijo el señor que qué lástima que no me conoció más jovencita. Y yo me empiezo a reír, le digo, Violeta, eso se lo dice a todas, no seas estúpida.
O sea, por favor, no cometas el error. ¿Por qué? ¿Por qué el comentario ¿Por qué no más jovencita? Si ella muy joven, ¿qué más jovencita la quería o a qué se refería? No, más jovencita, o sea, Arturo, cuando se roba a Marcela, pues no sé si era virgen o sea, menos experimentada, menos correteada para tenerla en su casa de esposa. Yo me imagino que a eso se refería Arturo, pero en general eso se lo decía a todas. Le digo, Violeta, despierta, güey. O sea, despierta. ¿Violeta se estaba enamorando de Arturo? No, pero sí le gustaba. Arturo era tipo, o sea, lo que sí, te digo, ella se burlaba mucho de su acento, Uh-huh. de cómo se vestía, y ahí sí yo entré en pantera y le dije, mira, Violeta, Bien uno que... no patea el pesebre, Pues sí. mamacita, o sea, Bien que estás ahí. a mí me vas a hacer un favor y a Arturo lo respetas. O sea, yo si ando aquí y lo que tú quieras, pero yo no ando con hipocresías, o sea, yo no ando con hipocresías. Violeta Vizcarra, esta VIP, pretendió incluso en algún momento convertirse en la esposa de Arturo Beltrán Leiva, era parte de sus fantasías de esta joven. Y es esta joven justamente la que ayuda, por ejemplo, a Arturo Beltrán Leiva a tener acceso a otra de las actrices que se ha escandalizado por el contenido de las señoras del narco, la señora Patricia Navidad, otra de las estrellas de Televisa, donde es directamente esta Violeta quien contacta a Patricia Navidad y con engaños la lleva a la casa de Arturo Beltrán Leiva. Y bueno, después de cantarle las mañanitas, después de darle serenata, pues el capo quería pues algo más de ella se niega, no tiene relaciones sexuales y se va. La señora Patricia Navidad ha aceptado que los hechos son como Celeste lo ha señalado. No hay la menor duda que las cosas ocurrieron de esta manera. Para mí es importante decir esto porque el testimonio de Celeste va mucho más allá. Porque Celeste, no solo como confidente, como mujer de Arturo Beltrán Leiva, no solo fue testigo de las mujeres que circulaban ahí, sino fue testigo de toda la estructura corrupta de diferentes gobiernos que estuvieron protegiendo a Arturo Beltrán Leiva. Es una de las testigos, por ejemplo, que escuchaba cómo Arturo Beltrán Leiva se comunicó con Genaro García Luna, cómo en la misma casa, una casa de seguridad que se ubicaba cerca del centro comercial Perisur, ahí en la Ciudad de México, donde Arturo Beltrán Leiva vivía prácticamente con Celeste, ahí tenía sus encuentros con Violeta, con Galilea Montijo, con muchas otras, con Ninel Conde y otras actrices. También, mientras por una puerta salían estas señoras cargadas con bolsos llenos de dinero, por otro lado llegaba Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino para pedir sobornos a este narcotraficante. Y bueno, Celeste habla con cierta ironía como para Arturo Beltrán Leiva estos funcionarios públicos eran como prostitutas, ¿no? Ella habla cómo los billeteaba con la misma, ¿qué será? Pues indiferencia, ¿no? que a las mujeres que compraba. Y bueno, una de estas mujeres sin duda clave en todo esto fue la señora Galilea Montijo. Y regreso a ese punto porque es a través de estas personas que tienen cierta legitimidad social que los carteles de la droga, que los jefes de los carteles de la droga se están legitimando. El fenómeno de Galilea Montijo no es único y ahorita vamos a hablar por qué. Esta mujer no solo le servía de compañera sentimental, no solo le servía de compañera sexual, sino también le servía para lavar dinero. Bajo este esquema de mujer pública, de mujer actriz, de mujer conductora,
bajo el manto de se supone que como es famosa seguramente tendría mucho dinero, Arturo Beltrán Leiva le dio millones de dólares para que comprara propiedades a su nombre. Ahí estamos hablando cómo estar indagando sobre estos personajes de la vida de la farándula que parecieran inocuos, pareciera un tema de chisme, pareciera un tema que a nosotros qué nos importa, ¿no? Pareciera temas intrascendentes, son cada día más trascendentes. Vamos con el audio número 6. Entonces ya me pongo a platicar con él y me dice, no, pues ya la tengo de planta. Y le digo, a ver. ¿A quién? ¿A Galilea? A Galilea. Dice, ya la tengo de planta. Y agarro, le digo, a ver, y me meto yo, pues yo sabía, yo me metía siempre toda la vida yo me metía a su recámara. Sí, yo tenía derecho a picaporte. O sea, entraste para ver la escena Del de... crimen, no, me metí porque sospeché que se estaba quedando a dormir en la casa, lo cual nunca había hecho. ¿Sí? Con ninguna otra mujer. Con ninguna otra mujer. Entonces yo, como soy investigativa, me subí y veo sus cosas de ella. Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio, pero yo, como a mí yo nunca hice una expresión de, no, nunca. Arturo sabía y yo era... Pero tú ya tenías una relación pasional con Arturo, ¿ya tenías una relación física íntima o todavía en ese momento no? Sí, yo creo que había pasado 1 o 2 veces, pero yo creo que a medida que pasaron los años se estrechó un poco porque ya había lazos emocionales. Ya. O sea, al principio él siempre me rogaba, es más, él me aventaba el dinero. Tú no sabes, pero Arturo me aventaba las vacas y yo salía corriendo enfrente de todos. En primera, porque yo era así, yo sabía cómo también manejarme. Ajá. Y luego estaba mi hermano, Anabel, mi hermanito. O sea, ¿estás de acuerdo que era una posición rara? Ajá. Y pues yo amaba a mi hermanito, imagínate, se lo iban a echar, se lo iban a acabar. Ajá. Y cosas así, ¿no? Yo pensaba en todo. Entonces cuando, no, pues ya tenemos matrimonio, ¿y para cuándo el anillo? No, pues, no, ya, y somos novios. Ah, pues qué ¿Te bueno. dijo Arturo? Sí, me dijo, somos novios. Él estaba entusiasmadísimo en ese momento con ella. ¿Por qué? ¿Te dijo por qué? Porque Galilea sí es el prototipo de mujer que le gusta a Arturo. No es el top, pero sí entra dentro de ese rango. Con Arturo Beltrán Leiva. Con Arturo Beltrán Leiva. Entonces me dice él, de ella. Dice, no, dice, ya hasta le tengo, y me dijo, ya hasta le tengo su sueldo. Y salen los otros en cuanto dijo eso, salió la pus. Todo lo que les molestaba a los otros empezaron a darme a mí la queja. Ahí me di cuenta que él estaba contento, pero los demás no. ¿Cuánto le estaba pagando de sueldo? $200,000. Empezó dándole 200,000 en nómina, Anabel. ¿Eso qué significa? En nómina significa que mensualmente se le daban $200,000, como a su esposa. O sea, ¿a esa cantidad le daba más o menos a su esposa? No, a su esposa mucho más, pero a lo que me refiero es como una manutención ya fija. En nómina significa que mes con mes, $200,000. Ah, cabrón. Ay, yo entendí muchas cosas. ¿Qué entendiste? Entendí que Anabel, yo platiqué con todos, yo fumaba con ellos. Cuando Arturo estaba dormido, yo estaba en la cocina. Imagínate que esta gente dejan sus familias por años. No hay Navidades, no hay Año Nuevo, nada. Tienen que andar 365 días, incluido mi hermano, con el Señor. Arriesgando su vida. Arriesgan su vida una y otra porque tuvieron muchos incidentes y muchos quedaban en el camino. Arturo pagaba bien, porque era un capo que pagaba a sus gatilleros bien. Era el que mejor pagaba. Yo no sé si tú lo sabes, pero él promedio les pagaba $5,000 mensuales. Cuando se reveló la cantidad de dinero que Arturo Beltrán Leiva le pagaba a esta mujer, Galilea Montijo, ella pues irónicamente dijo, pues que revisa Anabel Hernández mis cuentas bancarias. Bueno, pues la estamos acusando de lo que le estamos acusando, no de ser estúpida, ¿verdad? Es evidente que esta mujer llegó a estar tan involucrada que después de la publicación de Las señoras del narco, Amar en el infierno, me buscó un narcotraficante. Me buscó Damaso López Serrano, alias el Minilic,
quien fue un miembro de la cúpula del cártel de Sinaloa, quien en este momento se encuentra como testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Él ya purgó su condena, en este momento está libre, pero es uno de los principales testigos de cargo contra los Chapitos en los diferentes expedientes judiciales que tienen abiertos contra ellos en Estados Unidos. Y él justamente me buscó porque tenía más que decir, quería corroborar, quería adjuntar más información de la que ya había yo revelado en el libro. Y una de las cosas que él me comentó es cómo estos libros, la Emma y las otras señoras del narco y este libro han sacudido a las familias del cártel de Sinaloa. Como esposas pues, o amantes no sabían quién andaba con quién, y ahora a través del libro pueden conocer estas cuestiones internas dentro de dijéramos las vidas privadas del cártel de Sinaloa, de los integrantes del cártel de Sinaloa, que serían justamente eso, vidas privadas, si no fuera porque estas interacciones familiares, estas interacciones internas, estas motivaciones psicológicas, repito, lo que finalmente los hacen delinquir y los hacen buscar el poder y los hacen tener a nuestro país totalmente arrodillado. Y bueno, lo que me comentaba Dámaso López Serrano es que la relación de Galilea Montijo, esta mujer que Televisa sigue sosteniendo, habría ya que preguntar hasta este punto ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la tienen ahí todavía pese a todos estos elementos, no? Y todavía tenemos que preguntar aún, ¿y por qué la gente la sigue viendo? ¿Y por qué la gente le sigue haciendo así al control de televisión y sigue viendo a esta mujer que es cómplice de este tipo de narcotraficantes? Bueno, pues Dámaso señala que era tan importante esa relación que incluso el gobierno de México la tenía documentada en informes de inteligencia que llegaron a las manos del Chapo Guzmán cuando en 2008 se desata la guerra entre el Chapo y su primo Arturo Beltrán Leiva. El Chapo Guzmán llegó a plantear en una junta de narcos que tendría que la idea de ellos para poder asesinar a Arturo Beltrán Leiva es pagarle a Galilea Montijo $500,000 pues para que citara un encuentro amoroso a Arturo Beltrán Leiva y ahí el Chapo pudiera asesinarlo. Y uno de los lugartenientes ahí del Chapo le dice, pues no señor, eso no va a ser posible. No, pues ¿por qué no? Pues porque la señora gana mucho más que $500,000 con el señor Arturo Beltrán Leiva. Llegó a ser tal la necesidad de ponerle esta trampa a Arturo Beltrán Leiva que incluso se planeó amedrentar, asustar, intimidar a esta mujer para obligarla a traicionar a Arturo Beltrán Leiva. Y bueno, por eso cuando estas mujeres salen y lloran, pues realmente es de un cinismo escandaloso. Había otra persona muy importante que era proveedor de mujeres de Arturo Beltrán Leiva, un sujeto llamado Sergio Mayer, un actor, un tipo sin ningún tipo de éxito en su carrera como artista, y es un hombre que curiosamente, sin ningún mérito, sin ninguna experiencia, pues fue nominado candidato por el partido Morena a ser diputado federal en las elecciones del 2018 y de la misma extraña manera fue designado presidente de la Comisión de Cultura, pues cuando era un tipo que se ha dedicado a shows de striptease de hombres. Bueno, pues estos son los talentos del señor Sergio Mayer que lo convirtieron en diputado federal. Audio número 7. Yo también le llegué a preguntar, oye, ¿y tú cómo conoces tantas artistas? Antes de que yo empezara a ir a México a hacer también desfiguros, porque me dijo que Sergio Mayer era el encargado de conseguir las artistas. Eso te lo dijo directamente Arturo. Me lo dijo Arturo, directamente. Y que él le pagaba $10,000 por cada artista que llevaba. O sea, era una especie de proxeneta, ¿estás de acuerdo? Porque él cobraba. Tú estás absolutamente Estoy segura. segura. Él de su propia voz, Arturo, te dijo eso, porque tú le preguntaste. Sí, porque yo le pregunté, él me lo dijo. Y él me dijo
que la Barbie era muy amigo de Sergio Mayer. Audio número 8. Sergio Mayer era cercano a la Barbie. ¿Por qué la Barbie tenía interés en llevarle mujeres a Arturo? Todos tenían interés de llevarle mujeres a Arturo. ¿Por qué? Porque Arturo recompensaba muy bien eso en negocios. Eran puntos. ¿Te acuerdas que te dije? Era punto. Arturo llevaba como una nota mental y daba puntos a la gente. Además del testimonio de Celeste, hay otros testigos que han salido justamente a raíz del libro de Las Señoras del Narco. Empleados de Sergio Mayer han salido públicamente a ratificar que efectivamente Sergio Mayer tenía contactos con el cártel de Sinaloa y que había recibido al menos $200,000 para hacer una película a la Barbie. Bueno, pues estas son las cualidades de este exdiputado federal de Morena. Habría que preguntarle a este partido cuál es el tipo de filtros o cuáles son los requisitos que se requieren para poder llegar a hacer ocupar este tipo de posiciones políticas. Una de las preguntas que constantemente hago a este tipo de personajes narcotraficantes cuando tengo la oportunidad de entrevistarlos es ¿qué opinión tienen del gobierno de México? ¿Qué opinión tienen del gobierno de Estados Unidos? Antes de continuar, tengo que aclarar que cuando Celeste habló conmigo en enero de 2022 y en marzo de 2022, ella, antes de hablar conmigo, ya había hablado con el FBI. Toda esta información que ustedes están escuchando, todos estos testimonios detallados del modus operandi y de todos estos vicios y usos y costumbres de Arturo Beltrán Leiva y otras complicidades que más adelante estaremos hablando, ya las reveló al FBI. En este momento Celeste se encuentra esperando que se resuelva su situación de asilo político en Estados Unidos. Es decir, no es una mujer que vivió en esos círculos y sigue ahí y desde esa posición está haciendo esta denuncia. Ella tuvo el valor de romper y porque rompió, tuvo el valor de romper el silencio. Cuando yo le pregunté, bueno, si usted ya habló de esto con el FBI, ¿por qué quiere hablar conmigo? Porque ella pensaba, está convencida de que la gente conozca este lado, estas motivaciones, esta intimidad dentro de las organizaciones criminales, dentro de los carteles de la droga, puede ayudar a prevenir, a hacer conciencia a la sociedad hasta qué punto está la putrefacción. Yo le pregunté a Celeste qué opinaba Arturo Beltrán Leiva del gobierno de Estados Unidos y esto fue lo que me contestó. Audio número 11. ¿Arturo se refería al gobierno de Estados Unidos? ¿Sabes si él tuvo contacto con alguna persona porque el Chapo sí llegó a tener contactos con gente de la DEA, etcétera, etcétera? No. Nunca mencionó eso. No, ni él ni sus hermanos, o sea, no. Ellos tenían… Arturo era un hombre, dentro de toda su vida desordenada y criminal, tenía un muy peculiar sentido del honor, ¿sabes? O sea, no negaba la cruz de su parroquia, él sabía quién era, pero no. Tenía respeto sí, o sea, sabía que las autoridades americanas representan la ley y una autoridad mucho más firme. Por las de México no. Él nomás se preocupaba igual por billetearlos igual que las mujeres, pero no tenía ningún tipo de respeto por la ley en México. Ninguno. Nadie. ¿Qué más pensabas sobre el gobierno de México? Audio número 12. ¿Él alguna vez decía algo sobre cuál era su concepto del gobierno de México? ¿Decía algún comentario? Desprecio. Él siempre externaba
desprecio, porque le parecían muy ruines, o sea, le parecían muy ruines, muy despreocupados por la gente, esa es la realidad, y sí, como con desprecio, y sí sentía presión porque tenía que generar muchos millones para alimentar a esa maquinaria. Sí sentía como Presión. ¿Cómo sentía esta presión? ¿Cómo la manifestaba? A mí me lo decía. ¿Qué te decía? Pues tenía me decía, mi hija, es que no es tan fácil, no es tan fácil. Para poder yo trabajar y operar, realmente los dueños del negocio son ellos, no yo. Yo no me engaño. Los dueños del negocio son ellos, yo no. Yo no me engaño. Me quieren hacer creer, pero yo soy el que trabaja, el que corro los riesgos y todos, y ellos nomás están sentados recibiendo su dinero. Ese era el tipo de protesta de parte de él, y esa era la idea que él tenía, una especie de marionetas. Él se sentía como una especie de marioneta del gobierno, más que o sea, sí era consciente de que él tenía que trabajar muy duro para poder pagar las complicidades a todos los niveles que pagaba, porque era una cantidad muy extravagante. Así como Celeste escuchaba estas conversaciones, estas confidencias que le hacía Arturo Beltrán Leiva, también fue testigo de toda la red de corrupción, como yo había señalado anteriormente. En el último encuentro que Celeste tiene con Arturo Beltrán Leiva a finales de 2008, principio de 2009, en el Hotel Fairmont Acapulco, ahí en Acapulco, Guerrero, Arturo Beltrán Leiva ya estaba en esta guerra sangrienta con su primo el Chapo Guzmán y contra el Mayo Zambada. Arturo Beltrán Leiva estaba ya arruinado. De acuerdo a lo que señala Celeste, realmente lo que detona la caída de Arturo Beltrán Leiva es principalmente su debilidad, su fragilidad, aunque sabemos que era un asesino terrible, en realidad mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, era un hombre bastante inseguro de sí mismo. Arturo Beltrán Leiva era un hombre que cargaba muchísimos complejos, como la gran mayoría de los jefes de la droga. Estos hombres que nos quieren vender las series de televisión o que a través de ellos, de la narcopropaganda, se quieren vender como los supermachos, ¿no? Los superseguros de sí mismos, los Latin lover, son gente realmente bastante primitiva, con una serie de inseguridades en todos los sentidos, desde su aspecto físico, desde sus capacidades sexuales, desde sus capacidades afectivas. Son personas que realmente viven muy acomplejadas. Yo, al menos no sé ustedes señoras qué piensen, pero yo creo que detrás de cada macho hay un hombre lleno de inseguridades y fragilidades, y es a través de su machismo, como la máscara, ¿no? Como el disfraz para ocultarlas. Pues bueno, Arturo Beltrán Leiva le entregó a Celeste 2 USBs con videos y grabaciones de diferentes actos de corrupción en los que estaría involucrado el propio expresidente, ahora Felipe Calderón, y por supuesto Genaro García Luna y otros jefes policíacos de aquella época. Arturo Beltrán Leiva le dice a Celeste: huye a Estados Unidos, me van a matar, por lo que sé, por todo lo que sé, por todo lo que me consta, me van a matar. Llévate estas memorias, ve a Estados Unidos, diles que fuiste mi mujer y entrega estas memorias al gobierno de Estados Unidos. Muere, como ustedes saben, Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009, pero toda la estela criminal, todas las ramificaciones criminales que se derivan de esa organización criminal siguen teniendo repercusiones en nuestro país todos los días. Por ejemplo, está esta mujer, Evelyn Salgado Pineda,
Pineda, la actual gobernadora de Guerrero. Bueno, pues ella, no solo su padre, Félix Salgado Macedonio, cuando fue presidente municipal de Acapulco, era uno de los corruptos que protegía, y ahí iba estirando la mano para ver qué le tocaba de las limosnas que le arrojaba Arturo Beltrán Leiva, totalmente como un esclavo a su servicio. En aquella época no hay que olvidar que Acapulco era una de las sedes donde estaba principalmente Arturo Beltrán Leiva y su grupo criminal. Y no solo eso, sino que Evelyn Salgado, además de tener su padre en estas condiciones, pues se involucró sentimentalmente, y el abuelo de uno de sus hijos es uno de los lugartenientes del cártel de los Beltrán Leiva, Joaquín Pineda, alias el Abulón. Es pariente político de la gobernadora. Tal vez entendiendo estos dos polos, el padre al servicio del narco, el suegro al servicio del narco, tal vez podríamos así imaginar por qué Guerrero está totalmente tomado por la delincuencia organizada. Y bueno, es así que Celeste no decidió huir en su momento. Celeste trató de rehacer su vida. Celeste, después de haber sido mujer de Arturo Beltrán Leiva, decide casarse con un policía federal, y le fue todavía peor. Un policía federal que, por cierto, en aquella época trabajaba para Omar García Harfuch, y bueno, ella le constaba a través de los testimonios de su marido cómo se despachaba el señor Omar García Harfuch y todos sus policías corruptos en Guerrero en aquella época. Y bueno, finalmente en 2017, Celeste se involucra con un político. Después deja al policía y se involucra con un político llamado Raimundo Nogueda, que fue candidato a gobernador del Partido Encuentro Social en Guerrero, que finalmente es levantado y desaparecido. Y es después de ese momento que finalmente pues Celeste en 2020 decide cruzar la frontera, ir a Estados Unidos y declarar todo eso. Esto es lo que Celeste terminó reflexionando sobre esa vida en la que ella, ese mundo criminal en el que ella vivió. Audio número 13. Yo estaba vendada, esa es la realidad, como está vendada la sociedad en México. Yo estaba vendada. Yo no quería hacer un examen de conciencia real y darme cuenta que yo era parte de la mierda. Yo estaba allí, la mierda estaba flotando a mi alrededor y yo no me estaba dando cuenta. Eso es un grave problema. Entonces, claro, pasamos la campaña, empiezo a ver toda la pobreza. Mira, no una, 1000 veces se me cayó la cara de vergüenza. No lloraba por la pobreza, lloraba por mi propia miseria. ¿Me explico? ¿Qué pinche madre tenía yo en la cabeza en esos jueguitos estúpidos que jugábamos con Arturo de llevar mujercitas, él regalando los millones? Y esa gente que no tenían, ya no digas un peso, Anabel, ya no tenían ilusiones, ver esas caritas muertas. Y entender que yo estuve en la posición de poder para tocar la vida de muchísima gente, porque Arturo me escuchaba, pero era una estúpida en ese momento y no pude hacer nada. ¿Sí me explico? Porque estuve en el poder para poder hacer un cambio verdadero, porque el poder no lo tenía yo, lo tenía él, pero yo influía sobre él y yo no tenía todo esto. Audio número 14. Estuve en una campaña, gobernador. Veo mis comunidades arrasadas, la gente muerta en vida. Hay ojitos, nunca voy a olvidar esos ojitos. Llegabas a comunidades, Anabel, que no tenían de cemento, todo era estiércol por todos lados, estiércol de animales, de vacas, de coches. Ni siquiera había un lugar donde jugar a los niños descalzos. Pero no me dolía la pobreza porque yo fui muy pobre y muy feliz. Me dolía ver sus ojitos sin esperanza. Eso me mató. ¿Cómo voy a priorizar mi vida? ¿Qué sentido tiene una vida
hacer una diferencia y no la haces. ¿Sabes esa frustración? Porque yo no estoy dormida, Anabel. Nunca me he tomado una píldora, porque yo he vivido la vida consciente. Y antes yo no tenía a Dios, ahora más, porque ahora tengo algo que yo no tenía. Aparte de mi humanidad personal, yo tengo conocimiento del bien y del mal. Ahora lo diferencio perfectamente, antes no. Ahora sé perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, yo no soy nadie, Anabel, pero Dios me dio herramientas muy poderosas para esta guerra. Y no es una guerra contra una persona, es contra un sistema. Esta es la forma en que Celeste intenta rehacer su vida. Celeste lo perdió todo, económicamente no tiene nada. Ella, su hermano más querido, a quien ella crió como hijo, se convirtió en drogadicto. Estuvo trabajando para Arturo Beltrán Leiva. Un día incluso intentó asesinarla y terminó suicidándose, víctima de la farmacodependencia. Después en el libro hablamos de otros personajes, hay un capítulo dedicado totalmente a los chapitos. Me parece que es importante entender de nueva cuenta cómo todas estas entramados internos de las familias de los carteles de la droga tienen tanta importancia en nuestra vida cotidiana. Y es así como voy repasando las biografías de las diferentes esposas de los chapitos. Aparece en el libro Adriana Mesa Torres, que es considerada la nueva reina del cártel de Sinaloa después de que Emma Coronel fue detenida en Estados Unidos, después de que Emma Coronel se entregó a la justicia de Estados Unidos, la entonces esposa del Chapo Guzmán. Quien la sucede como esta especie de nueva reina del cártel de Sinaloa es Adriana Mesa Torres, quien es esposa de Ovidio Guzmán López, uno de los integrantes de los Chapitos. Ahí en el libro encontrarán cuál es el rol que Adriana jugó en la detención, en la caída de Ovidio Guzmán López. Después está, por ejemplo, Elsa Félix Beltrán, la esposa de Alfredo Guzmán Salazar, esta mujer que a su vez es hija de narcotraficantes. Y entonces ahí entre las familias del cártel de Sinaloa, los capos casan a sus hijos para tratar de hacer alianzas criminales más fuertes. Estas alianzas matrimoniales es lo que ha hecho que una parte de los elementos que ha hecho que los Chapitos sean tan poderosos en este momento. Hay otro personaje en el libro del que casi no se ha hablado, que es Zulema Araceli Lindoro, que ella es la esposa de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos. Esta mujer también emparentada con narcotraficantes, esta mujer que de acuerdo a la información que he obtenido es una mujer que sufre de una violencia intrafamiliar brutal, porque Iván Guzmán Salazar, como hablábamos de estos supermachos, ¿no? Como todo hombre inseguro y acomplejado, se dedica no solo a golpear a su esposa, sino también a todas sus parejas sentimentales. Y después tenemos una mujer de la que se hablará mucho en los próximos días, que es Gabriela Gisela Fernández Amezola, que es nada más y nada menos, no sé si están viendo sus rostros, ¿sí? Bueno, pues ella, con esa carita de colegiala, ¿no? Este estudio fotográfico que se mandó a hacer. Esta mujer es nada más y nada menos que la esposa de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, este jefe de sicarios de los Chapitos que acaba de ser detenido hace unos pocos días. Esta Gaby, como le llaman sus amigas, es también hija de un poderoso narcotraficante dentro del cártel de Sinaloa. Ahora está en prisión, pero justamente son todas estas amalgamas y relaciones familiares que pesan dentro del cártel. Y después, solamente para terminar, parte de las revelaciones que hace Celeste sobre las redes de corrupción nos hacen ver cómo el sistema criminal sigue intocable, cómo
sujetos como un hombre llamado Pedro Aces, a quien ella conoció cara a cara como integrante del cártel de los Beltrán Leiva, como un lugarteniente, como un amigo, como un operador de Héctor Beltrán Leiva, ya después de la muerte de Arturo. Bueno, este hombre es dirigente del CATEM, de un sindicato, es miembro de Morena. De nuevo, preguntándonos cuáles son los requisitos para ser integrantes de estos partidos, pues bueno, es otro sujeto que tiene vínculos con los Beltrán Leiva, que también fue senador de Morena y que hoy actualmente es uno de los principales soportes en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Y otro personaje del que habla Celeste, y otro personaje del que yo investigo y está en el libro y está toda su expediente y su carrera criminal corrupta, diríamos, es Omar García Harfuch, este jefe policíaco, cachorro de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Ahí se crió, ahí se formó como jefe policíaco, siempre ha sido parte de esas redes de corrupción. Ahora es un neomorenista, ¿no? Hasta hace muy poco querían ponerlo como candidato de este partido Morena en la Ciudad de México. Fue justamente el Minilic en aquella entrevista quien me señala que Omar García Harfuch, uno de los personajes de este libro, había recibido sobornos millonarios por parte de los Chapitos. Bueno, es así como podemos ver que estas historias de lo que sucede al interior de los carteles de la droga es una cuestión que los periodistas, los antropólogos, los sociólogos, la justicia, las leyes, el sistema judicial, los políticos, el Congreso tiene que estar generando nuevas visiones para realmente combatir a los carteles de la droga. El objetivo de poder adentrarme hasta prácticamente, como decía Enrique, las alcobas de estos narcotraficantes, el único propósito es ofrecerles a ustedes mayor entendimiento, porque solo entendiendo de qué están hechas estas organizaciones criminales, quiénes son sus cómplices, quiénes son las mujeres con las que procrean las nuevas generaciones de narcotraficantes, podremos encontrar una solución a este problema. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel, muchas gracias a todos y a todas. Tenemos muy poco tiempo y les quiero proponer algo, a ver si estás de acuerdo, que juntemos ambas cosas, es decir, las preguntas y las firmas, que las preguntas se las pueden hacer directamente a Anabel, porque si jalamos del hilo de las preguntas se nos puede complicar mucho. Entonces yo quiero que también la gente se lleve su libro firmado, pero te pueda preguntar a ti directamente lo que te quiera preguntar, así que si quieren pasamos directamente a la firma. Lo vamos a hacer fila por fila, empezando pues por la segunda fila o la primera, no sé, perdón, es que ya no sé cuál es. La primera fila de allá, perfecto. Y nos iremos formando por allá. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido, se los agradezco.